De nueva cuenta en una emisión más de este podcast, Lo que es, con Rosa Lilia Torres. Un gusto estarlos acompañando. En esta tarde no me encuentro sola, me encuentro con un invitado especial, Javier Lamarque. ¿Cómo estás, Javier? Rosa Lilia, muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, te veo muy bien. Gracias por atendernos. Ya teníamos algún tiempo esperando poder contar con tu presencia. La semana pasada te mando un mensaje, de inmediato me dices, órale, va. Ahorita vienes de dar una rueda de prensa y yo quiero aprovechar este momento para que me platiques de qué se trató. Presenté algunos aspectos de la agenda legislativa que vamos a desarrollar en este periodo ordinario de sesiones, que es el cuarto periodo de esta legislatura. Y allí hay algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, hay una iniciativa que es la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, que contempla, entre otras cosas, la necesidad de promover el trabajo comunitario, fortalecer todas las actividades y los valores éticos y cívicos entre la juventud principalmente. En el caso de los infractores, darles alternativas de trabajo comunitario en lugar de multa, para que de alguna manera recompensen a la sociedad algún daño. Claro, estamos hablando de delitos menores, de infractores menores, no hablamos de delitos graves, y que de esta manera también les sirva de rehabilitación para reincorporarlos a la sociedad. Ese es un tema que vamos a tratar. También se va a buscar homologar los delitos en todos los estados, el código, la tipificación de delitos, para no tener 32 códigos diferentes con diferentes tipos de delitos, sino tratar lo más posible de que sean unificados para que sea más expedita la justicia, más eficiente y eficaz. ¿En caso de qué delito sería? Por ejemplo, no, básicamente de todos los delitos. De todos en general. De todos los delitos, pero claro, cada delito tiene su gravedad en todo caso. Que eso ha afectado siempre al sistema de justicia, ¿no? Exactamente. Que a veces hay cosas que se castigan en Sonora de una manera, pero te vas a Tabasco y se castiga de otra manera. Entonces, eso lo aprovecha ese tipo de delincuentes. Así es, sí, exactamente ese es el punto. Y es lo que queremos evitar. Los vacíos que hay, las diferencias que hay, como un delito que tiene una cierta gravedad en un estado, en otro es diferente, el procedimiento, en fin. Entonces se está buscando ese tipo de situaciones, de espacios para evadir la acción de la justicia. Entonces queremos cerrar esos espacios para que sea más eficiente la investigación y la ejecución de una pena, ¿no? Javier, hemos visto que te sigo a través de redes sociales, has estado trabajando fuertemente en temas para Cajeme. Platícame para este 2020 qué viene, qué han gestionado por parte de ti, que estás como legislador federal para el municipio. Mira, aquí es importante precisar algunas cosas, porque de repente como que no ha quedado claro y no se entiende el trabajo legislativo. En el pasado se acostumbraba a que los diputados
tuvieran acceso a un tipo de presupuesto, a un techo de presupuesto, sí, para supuestamente bajar obra a los municipios, a los ayuntamientos, de 10 millones a 20 millones de pesos, dependiendo del diputado, para los municipios. Y luego venían y concertaban esas obras con las autoridades municipales, con funcionarios municipales e incluso estatales, que una cancha de fútbol, que un parquecito en tal colonia, que un parque infantil, en fin. Pero ¿qué pasaba? Resulta que de ahí se derivó lo que se llamó los moches, porque de esos 10 millones o 15 millones o 20 millones que recibía el diputado para este tipo de gestión, a la comunidad llegaban 5, 6, 7 o 8 millones. O sea, la mayor parte del dinero se quedaba en bolsas de los funcionarios corruptos y de los diputados que hacían las gestiones. No hablo de todos, pero pasaba sí las obras, pero ya encaminadas, sí, ¿no? sí, hacían obras de mal estado o simplemente no las hacían, ¿sí? Las dejaban incompletas. Entonces era una situación de corrupción, de modo que se decidió quitar eso en la Cámara. Ya los diputados no están recibiendo ningún tipo de presupuesto y la actividad fundamental del diputado es la actividad legislativa, que al final de cuentas viene a apoyar, a resolver, a atender los diferentes problemas de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros legislamos en lo que se refiere a seguridad pública, pues lo que se resuelva va a beneficiar a Cajeme, lo de la Guardia Nacional, en fin. Si resolvemos que se le va a quitar el fuero a los altos funcionarios, al presidente de la República, a los diputados, a las diputadas, pues eso también es una demanda ciudadana que va a repercutir en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante ya no va a haber funcionarios intocables, ¿no? Nada de que lo elegí por 6 años o 3 años y ya no lo puedo quitar, aunque haga barbaridad y media, no. Ahora con la ley de revocación de mandato se puede juzgar a los altos funcionarios, incluso al presidente de la República, y con la eliminación del fuero por un delito, como se le puede juzgar a cualquier ciudadano. Entonces, a un gobernante, aunque esté en funciones, puede ser juzgado y puede ser castigado. Entonces, este tipo de cuestiones que tienen que ir enderezando el rumbo y el marco de la situación nacional. Ahora, otro caso muy importante, la ley de austeridad, donde se está prohibiendo que se hagan gastos innecesarios, se están limitando los gastos, se bajan los sueldos a los altos funcionarios, se evita que se construyan oficinas, que se alquilan de lujo, que se alquilan carros de lujo, todo eso, bajarle al costo del gobierno. No podemos seguir con gobiernos ricos y pueblo pobre, que es lo que estaba pasando, ¿no? Ahora acabamos de aprobar también la ley del INSABI, sí, que ha causado tanta polémica, sí, ¿no? Y bueno, en realidad, ¿qué es lo que pretende el INSABI? Bueno, 2 cosas fundamentalmente. Primero, que toda la ciudadanía que no tiene ningún tipo de seguridad social, no tiene seguro social, no tiene ISSSTE, no tiene ningún tipo de seguridad social, que son alrededor de 69 millones de mexicanas y mexicanos, tengan derecho, tengan acceso a la atención médica, una atención médica gratuita y con medicamentos. Pero el Seguro Popular no hacía lo mismo, Javier. Y en los 3 niveles, no, y es muy importante que lo creemos, porque exactamente allí hay una confusión y se ha mal informado. El Seguro Popular era un seguro, una póliza, ¿sí? Que tú la pagabas, ¿sí? Y luego te cubría ciertos padecimientos y en ciertos niveles de la atención médica, nada más. Si tú, por alguna razón, el tipo de enfermedad comprendía únicamente de los 5 años a los 15 años, si ya tenías 16 años no podías ser atendido, o de los 15 a los 50, si ya pasaron los 50 años no podías ser atendido según el tipo de enfermedad. Era una cobertura de seguro simplemente, ¿no? Y además con una enorme corrupción, porque la mayor parte del recurso no llegaba a la gente, a los beneficiarios, no había medicamentos, en fin. Entonces, todo ese tipo de situaciones se están ¿Y tuvieron casos comprobados de corrupción? No, pues gravísimos. Estamos hablando de alrededor de 70,000 millones de pesos desviados, que no se comprobó
no se mucha dijo gente lo ha tomado. dónde se aplicaron. Sí, mucha gente lo ha tomado y hay que decirlo, como que ya ves que muchas veces cuando hay cambio de gobierno, de siglas, pues llegan acabando con programas para cambiarle otro nombre. Mucha gente así lo tomó. No. Ha salido temas de que, bueno, hay personas de que sí están pagando o que no, el INSABI no está dando resultados. Ahorita con la situación que está pasando en el mundo y nos preocupa a todos, hasta me he sabido el tema del coronavirus, muchas personas dicen, bueno, estaremos preparados con lo que está pasando en materia de salud, tantos cambios que se está dando de pasar del Seguro Popular ahora al INSABI, la gente estaría más desprotegido, realmente estaríamos preparados para una contingencia de salud así. No, sí, definitivamente. Pero hay falta de medicamentos, ¿no lo dijo el presidente también? No, a ver, no. En el caso de estamos preparados o no para una epidemia, se está trabajando, se están atendiendo los sectores y los factores sensibles, y según lo que nos dijo el titular del Seguro Social y de la Secretaría de Salud, hay las condiciones para, en todo caso, atender cualquier situación de emergencia. En eso estamos trabajando, se está trabajando por parte del gobierno en particular. La diferencia entre el Seguro Popular y el INSABI es que el Seguro Popular, como decía Andrés Manuel, el presidente de la República, ni es seguro ni es popular. Es un seguro a medias, con una póliza que tú tienes que firmar. Y la pagabas al inicio. La pagabas y tenías que estarla renovando cada año y te cubría ciertas enfermedades en ciertos rasgos de edad. El INSABI no lo vamos a pagar. El INSABI es gratuito totalmente, medicamentos, atención médica, y en los 3 niveles. Hay un proceso de implementación que lo dice el presidente de la República, para el 1 de diciembre va a estar al 100. Ahorita estamos en un proceso gradual de implementación, por supuesto. Pero aún así, tú decías el asunto de los medicamentos, por ejemplo. Te voy a decir que con el Seguro Popular había mucha más falta de medicamentos, mucho más desabasto. Estudios que se han realizado por parte de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, no en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores, en el gobierno de Peña Nieto, año 2017, en promedio había un 70%, un 50% de desabasto de medicamentos en los estados. Había estados como Campeche donde llegaba a ser 70% el desabasto de medicamentos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que hay mucha corrupción, había mucha corrupción que se generaba en la complicidad de ciertas instituciones de salud, de ciertos funcionarios de salud y con ciertas empresas distribuidoras. Estamos hablando de un mercado de venta de fármacos de más de 100,000 millones de pesos, que lo acaparaban principalmente 3 empresas. Entonces, medicamentos que te cuestan realmente 40 pesos, lo estaban adquiriendo en 400 pesos. El negocio estaba en las proveedurías de medicamento. Claro, entonces ahora la molestia que tienen, porque se está atendiendo esa situación, algunas empresas farmacéuticas que se han visto afectadas, pues quieren boicotear, generando desabastos. A propósito, ¿no? Incluso algunas instituciones de salud, y con unos malos funcionarios que hemos detectado, habiendo medicamentos, han dicho que no los hay, ¿verdad? Y ya lo comprobamos, incluso tenemos el gobierno tiene oficios donde hacen la declaración ante medios de comunicación. Se va por parte de la Secretaría de Salud a ver la situación. Resulta que cuando llega le dicen, no, sí hay medicamentos. ¿Tú por qué dijiste que no había medicamentos? No, es que hubo un malentendido. Lo que pasa es que no quieren venderlo, lo quieren retener. Sí, entonces ahora todo ese tipo de cosas se tienen que quitar, se tienen que eliminar, y con el dinero que se va a ahorrar, que hablamos de miles de millones de pesos, vamos a reforzar el sistema de salud, se va a reforzar con el INSABI, que fue lo que aprobamos en la Cámara, para que realmente sea gratuito, sea al 100% y sea en los 3 niveles. Entonces, hay una diferencia fundamental. Ciertamente, sí hay situaciones de carencia en ocasiones, pero cualquier carencia en el suministro se está solventando entre 24 y 72 horas. Entonces, habrá casos especiales, pero en lo general esta es la situación. No hay una problemática como la que a veces tratan de magnificar, porque en realidad lo que está detrás de eso es la resistencia a que se combata la enorme corrupción que existía en el sector salud. Javier, tú fuiste alcalde de Cajeme. En el periodo de los 90, precisamente, ¿en qué año te tocó a ti? 97-2000.
A cómo está la situación ahorita actual, es muy diferente, obviamente, siempre dicen, la ciudad es la misma, pero las personas han cambiado. ¿Crees tú o qué implementaste tú en tu gobierno que pudiera hoy aplicarse en el gobierno actual y que pudiera beneficiar a la ciudadanía de Cajeme, en tu experiencia? Quiero que me hables de tu experiencia. Mira, a veces es muy difícil opinar de otras administraciones cuando uno ya fue gobernante, porque de alguna manera te dicen, se está metiendo, está ahora criticando lo que no se hizo, lo que se hace, y tiene sus implicaciones políticas. Incluso en las administraciones priistas o panistas, yo me abstuve de opinar por lo general, a pesar de que te puedo decir que las últimas 2 administraciones priistas pues tronaron al ayuntamiento, lo dejaron en ruinas, ¿sí? Lo endeudaron y lo dejaron en ruinas. Bueno, ¿tú tuviste mucha guerra política por parte de la oposición? Tuve guerra política, pero afortunadamente salimos bien. Te puedo decir que encontramos un ayuntamiento quebrado, no teníamos ni para pagar la primera quincena a los trabajadores, mucho menos aguinaldos, y se debía a proveedores cuentas de más de un año de atraso en el pago, en fin. Y cuando entregamos un ayuntamiento solvente, con sueldos provisionados hasta diciembre, con aguinaldos provisionados, con dinero en caja, más de 30 millones de pesos lo dejamos en caja, dejamos pagados todos los proveedores, no pedimos un solo peso de deuda, entre otras cosas, ¿no? Eran otras circunstancias, si tú quieres, pero que la situación estaba complicada, la estaba, y lo logramos sacar adelante. Yo creo que las circunstancias son diferentes. Sin embargo… La inseguridad no estaba así. La inseguridad no estaba así. Yo tuve un ejecutado en 3 años, un ejecutado del tipo de ahora, en 3 años. Pero no quiere decir que antes no había. Claro, en administraciones anteriores a la mía también hubo violencia mucho mayor que la que yo tuve. No como la de ahora, quizás no como la de ahora, no tan desbordada como la de ahora, pero sí hubo más violencia. En nuestra administración, afortunadamente, logramos bajar alrededor del 28% la mayoría de los delitos de robo y de ese tipo de… ¿Hubo funcionarios corruptos en tu administración que te haya tocado tener que pedirles que se fueran? ¿Te enfrentaste a eso? Gente que haya trabajado contigo, que haya sido corrupta y que hayas tenido que tomar la decisión de que se fueran del gabinete. ¿Te pasó ese tipo de retos al gobernar? Que no, estuve muy al pendiente de ese tipo de situaciones, y hubo 1 o 2 casos en el que hubo alguna situación que no me gustó, que hubo algún funcionario que se quiso convertir en proveedor de su propia dependencia, por decir algo, y sí, lo despedimos, o sí, al otro se le llamó la atención, se les quitó. Lo que detectamos se atendió, se atacó, pero allí en el gobierno implementamos una serie de medidas para combatir la corrupción. Por ejemplo, una de las fuentes mayores de corrupción es la adquisición, o sea, la adquisición de bienes, de suministros para el funcionamiento del ayuntamiento. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues hicimos una comisión de compras, y ya la decisión de adquirir, de comprar algo, no quedaba únicamente a discreción del tesorero, del secretario de Finanzas o del presidente municipal, sino que este comité de compras estaba integrado por un representante de Cabildo, del PAN, uno del PRI, uno, bueno, ya mencionando a los que estaban en aquel tiempo, ¿no? Había pluralidad política para que vieran. Partido político, pues, uno del PRD, o sea, y los titulares de las dependencias. Entonces, cualquier solicitud de compra pasaba por ese comité primero. Llegaba al comité, el comité pedía presupuestos, 2, 3 presupuestos, y una vez que llegaban los presupuestos, se decidía por aquel presupuesto que ofrecía mejor precio y mejor calidad. Entonces, ya se le quitó el margen a la maniobra que a veces hay allí, porque hoy te doy a ti el contrato, pero me vas a dar tanto, ¿no? Eso se acabó. Las mochadas. Tanto así que te voy a decir, de repente empezamos a tener un ahorro. ¿Alguna vez te ofrecieron dinero? Sí. ¿Te ofreció mochada? De decir, dame esta obra y yo la hago. No, porque yo nunca di pie a eso. A mí me ofrecieron la campaña y no acepté. ¿Te ofrecieron dinero Sí. para que te bajaras de la contienda? No, quizá para hacer compromisos que se utilizan eso, ¿no? En la política. Pero yo no acepté ese tipo de cosas. No llegaste comprometido. No, para nada llegué. Eso me ayudó muchísimo. Entonces,
ahorita hay una situación complicada de la inseguridad y demás, y bueno, no hay suficientes recursos como quisiéramos que hubiera. Estoy seguro que el presidente municipal quisiera tener más recursos para poder hacer más cosas. Y ¿por qué crees tú que el cajemense en el 97 decida darte la confianza? ¿Qué fue ese hartazgo? ¿Qué es lo que ocasionó que la gente diera el voto a Javier Lamarque? ¿Qué crees tú que pasó ahí? Pues yo creo que ya había una situación en aquel tiempo de hartazgo ante la corrupción, ante la falta de atención. Que habían estado puros gobiernos priistas, ¿no? Puros gobiernos priistas. Tú fuiste el que llegó con la alternancia. El del PAN con Adalberto Rosas. En el 82, creo, 79, 82, ¿verdad? Pero fíjate todo el tiempo que pasó después. Sí, pasaron muchos años, entonces yo fui el siguiente gobierno de oposición, y en este caso de izquierda, que por llegó el PRD. al gobierno por el PRD. ¿Cuánto tiempo después de eso sigues tú en el PRD? Después de la alcaldía. Bueno, yo seguí con el PRD prácticamente hasta que renunciamos en agosto de 2012, en una asamblea nacional presidida por el presidente actual, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde él también renunció. Y donde te vas se crea Morena. Sí, así es. Fue en agosto, creo, del año 2012. Siempre has estado muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, siempre. Sí, hemos trabajado juntos en el equipo. Durante un tiempo él me pidió que lo apoyara y lo hicimos con mucho gusto porque creímos en él como un líder nacional auténtico, honesto, que realmente quería y quiere cambiar este país, ¿verdad? Entonces, he sido acompañante de ese trabajo con él, lo apoyé en la primera circunscripción en el 2006, que comprende 8 estados de la República, y a partir de allí me encargué de organizar el movimiento, el proyecto, después el partido aquí en Sonora. Entonces, yo la verdad estoy muy contento y orgulloso de haber contribuido con el licenciado López Obrador para impulsar esta cuarta transformación. En tu opinión, como cajemense, no como político, ¿cuándo crees tú que le empezó la decadencia de Ciudad Obregón? ¿Cuándo en una crónica de años crees tú que las cosas empezaron a fallar y Cajeme empezó a tener cada vez y más situaciones de crisis? La inseguridad, las calles, el alumbrado público. ¿Cuándo empieza esto? Como cajemense, que transita y se sube un carro y vive en Obregón. ¿Cuándo crees? Yo particularmente lo sentí de manera dramática en las últimas 2 administraciones priistas. ¿Desde Rogelio? Desde Rogelio hasta Faustino. Entonces, yo sentí que hubo una situación de caída dramática del bienestar, de las condiciones, de la calidad de vida de nuestro municipio. Incluso la violencia se incrementó muchísimo en estos años, a tal grado que ahorita es muy complicado. O sea, no fue que no se quiera, es que hay tanta estructura deshecha, desarticulada, tanto desastre que se dejó, que no es tan fácil rehacer los tejidos de la gobernabilidad, ¿no? Entre otras cosas, o endeudaron al ayuntamiento, por ejemplo, una deuda terrible. Te digo, yo no pedí un solo peso, ¿no? Pues entonces ahora lo dejaron endeudado, fueron reduciendo cada vez más el margen de recursos para la operación, para la acción directa. Entonces, eso fue complicado. Por eso te decía, yo estoy seguro que el presidente municipal quiere hacer más, pero desgraciadamente le dejaron un espacio muy corto de operación. Yo estoy tratando como diputado federal de apoyar en lo que puedo cuando me solicitan que les ayude con alguna gestión o que les ayude a tocar alguna puerta en alguna dependencia. Lo estoy haciendo con mucho gusto y estoy en la mejor disposición. Como te digo, yo no soy el ejecutivo, pero lo entiendo y en lo que pueda apoyar con mucho gusto. Cuando va a la Ciudad de México, te toca recibirlo, traerlo, llevarlo en las gestiones. Sí, no siempre, porque no siempre me ocupa, por tu agenda, ¿no? Pero cuando me lo pide, o sea, no doy porque a veces no me entero, o sea, a veces él ya tiene la cita, a veces ya hay la gestión y adelante, pero cuando me dice que lo apoye, cuando me pide apoyo, ayuda, con mucho gusto lo hacemos. Sergio Pablo Mariscal es amigo de Javier Lamarque. Somos conocidos de hace muchos años, o sea, yo lo conozco a él desde el tiempo del PRD, ¿sí? Y entonces hemos caminado por una línea de trabajo
de ayuda a la gente. Bueno, él tomó el rumbo por la vía del ITESCA, la línea académica, ¿no? Yo mantuve siempre la línea social, la línea política. Te pregunto esto porque hay voces que siempre se manejan en el ambiente político que en el último año de la administración del actual presidente municipal siempre se ha dicho o se ha manejado, es que ya rompieron Javier Lamarque y Sergio Pablo Mariscal. Hay dos grupos adentro del ayuntamiento. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Es mentira o son puros rumores que se han corrido en el círculo rojo? De que están peleados políticamente. ¿No es así? No, yo no tengo ningún pleito con el presidente. No sería algo conveniente para el municipio. Yo creo que ante todo está el interés de la comunidad y nosotros como políticos profesionales, serios, responsables, tenemos que mantener la unidad, a pesar de que pueda haber alguna diferencia en ocasiones. Seguramente él puede a veces no coincidir conmigo o yo con él en algunas cosas, pero independientemente de eso, es fundamental, es de primaria, digamos, política, el mantener la unidad, el trabajar juntos. Yo estoy en el mejor ánimo de trabajar con el presidente municipal en lo que pueda apoyarlo, en la gestión social, por ejemplo, y la verdad, yo de parte de él nunca he recibido algo negativo. No hay nada de eso. No, en absoluto. Qué bueno, digo, para aprovechando este momento, yo sí te lo quería preguntar, porque en distintas ocasiones o lo escribe algún columnista o comentan algo, y es por eso quería aprovechar el momento para preguntarte, ¿cuáles son los principales retos que tú ves que está enfrentando la administración de Morena? Digo, al fin y al cabo, tú formas parte de Morena, fuiste dirigente estatal de Morena. ¿Qué están enfrentando hoy por hoy los presidentes municipales? Tal es el caso de Sergio Pablo Mariscal en Navojoa, la maestra Rosario, Saravalle en Guaymas, Célida, por mencionar algunos, el de Nogales. ¿Qué están enfrentando las administraciones de Morena? ¿Cuáles serían los principales retos? ¿La inseguridad para los municipios o la falta de recursos? Yo creo que van juntas. Mira, esto tiene que ver, como te decía al principio, en el marco nacional. Por eso es tan importante lo que hacemos nosotros como legisladores. Lo que se decide allá finalmente repercute para bien o para mal acá. Y aquí hay dos grandes cuestiones. La económica. A nivel nacional hemos logrado, el gobierno de la República ha logrado mantener unas variables macroeconómicas, digamos, sanas. Es decir, no ha habido una devaluación del peso significativa, no se ha caído la bolsa de valores, tenemos un superávit primario, no ha crecido la deuda en términos reales, entre otras cosas. Hay una estabilidad macroeconómica, excepto una muy importante: no ha habido crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, no ha habido crecimiento de la economía. ¿A qué se debe el no crecimiento? Y fíjate qué curioso, no se debe a que no haya inversión extranjera, por ejemplo, porque al contrario, se ha incrementado la inversión extranjera. Se debe en gran parte a que no ha habido inversión interna. Y aquí yo a veces lo veo como una especie de presión, de chantaje, para boicotear las administraciones, para inducir que el gobierno se mueva en cierta línea que a ellos les beneficie. Aquí yo creo que interviene la cancelación del aeropuerto, por ejemplo, que no les gustó a algunos inversionistas, pero bueno, había una situación de mucha corrupción que tenía que pararse, o a algunos no les ha gustado que se prohíba la condonación de impuestos. No hablamos del impuesto de la persona común, hablamos de impuestos de 100, de 1.000 millones, de 200 millones de pesos que se hacían a ciertas empresas de manera discrecional, y que era un gran negocio, porque sabemos que esa condonación de impuestos conllevaba por debajo de la mesa una mochada. Entonces, eso se acabó, y a algunos no les ha gustado, por ejemplo, que se acabe la facturación falsa, la simulación fiscal a través de la facturación falsa, que hablamos también de alrededor de 400.000 millones de pesos en los últimos 4 años. Entonces, todo esto se acabó, ¿no? Se acabó. Entonces, por ejemplo, en el caso de los alcaldes o las alcaldesas, ahorita está enfrentando un juicio político la maestra María del Rosario Quintero Borbón
alcaldesa por Morena de Guaymas, Sara Valle de igual manera, que la quieren destituir. La semana pasada también salió que en el Congreso del Estado algunos diputados quieren también destituir al alcalde Sergio Pablo Mariscal. Yo te pregunto, ¿están sufriendo las alcaldías un boicot por parte de los opositores de que haya ganado Morena las alcaldías? En el tema político, eso es lo que te digo, ¿qué están enfrentando? Los están quemando por todas partes, como que están teniendo gobiernos ineficientes, Javier. ¿Qué está pasando? Esa es la opinión que yo quiero saber, recabar de ti. Bueno, yo la verdad no lo veo así. O sea, yo veo que hay carencias producto de una situación de carácter nacional. Va a haber crecimiento, va a haber más recursos, se van a estabilizar las cosas, pero tiene que ver mucho esto con las presiones de los actores que antes se beneficiaban fundamentalmente de la impunidad y de la corrupción, de la complicidad. Y en el marco local, yo creo, pues claro, por supuesto que la oposición está actuando para hacer ver mal a los gobiernos de Morena. Aunque bueno, en el caso de Navojoa no es de Morena, es del PT, y en el caso de Guaymas no es de Morena, es del PT. Pero hay en alianza, ¿no? Fueron en alianza. Sí es de Morena. Claro, son producto de una coalición. De una coalición. Así, y la gente los ubica como de Morena, finalmente. Sí, claro. ¿No? Entonces, pero más que nada, yo creo que son parte de las situaciones que se van creando, se van generando por la oposición, incluso, ¿no? Yo no lo puedo ahorita comprobar ni nada, pero tengo información de que parte del gobierno del Estado también se opera para estar boicoteando, para estar golpeando a los gobiernos de Morena, para que la gente crea que no están funcionando. Y esto creo yo que... Se ha orquestado toda una red de golpeteo político. Yo no sé con qué autoridad política y moral el PRI, por ejemplo, ahora golpea a un gobierno de Morena cuando tuvimos gobiernos tan nefastos como los últimos dos que hubo aquí en Cajeme, ¿no? No digo que todo esté bien, pero creo yo que hay una voluntad y una tendencia de mejorar. En el caso de la seguridad, por ejemplo, se dice que hubo un crecimiento de las ejecuciones, de las muertes, y sí lo hubo, pero hay una gran diferencia. Entre el 18 y el 19, el crecimiento de la violencia fue del 16%. Y entre el 19 y el 20, el crecimiento de la violencia, aunque sí hubo un incremento cuantitativo, creció únicamente 2.3%. ¿Qué quiere decir eso? Que si va así, se empieza a frenar. Y la idea es esto, ¿no? No se puede frenar de la noche a la mañana porque son, como te digo, muchos factores, entre ellos una gran corrupción que se generó en estructuras de la seguridad pública, producto de la complicidad que existía y que ahora se está combatiendo, pero va a ir poco a poco declinando esa curva. Yo entiendo que la gente se desespera, yo mismo me desespero, claro que tenemos ahí una situación de zozobra, las y los ciudadanos, pero pues es algo que tenemos que ir resolviendo en un proceso gradual, lo más pronto posible, por supuesto, pero yo tengo esperanza. Decía en la economía, por ejemplo, el no crecimiento se está resolviendo, tenemos variables macroeconómicas sanas y ya empieza a haber acuerdos con los empresarios. Ya se hizo un pacto con el Carlos Slim y otros empresarios, ya Andrés Manuel dijo, ahí está la inversión en el Tren Maya, en Dos Bocas, ya incluso planteó la posibilidad de que haya inversión también para la exploración y la explotación de pozos petroleros, de gas, o sea, se estaban abriendo la los rifa canales. Del avión. No, la rifa del avión es otra cosa. Allí es un acto terrible comprar un avión tan lujoso para el presidente de la República. Obregón, ¿qué vamos a hacer? No, si Cachito me lo saco yo, qué bárbaro. ¿Dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner, como dijo, ¿no? Sí. Aquel meme donde salen dos señoras, ¿no? En un barrio pobre y sí. el avión allí, oiga, comadre, y ese avión me lo saqué en la rifa, ¿no? No, entonces, yo creo que, pero llegando aquí, a abonar a la copa, aquí lo fundamental, porque a veces veo que se ríen de Andrés Manuel, está loco. Bueno, hasta el presidente se ríe de los memes que le sacaron al avión, dice que qué graciosos son. Claro, él se ríe, claro, por supuesto, pero aquí pero no se te hace una puntada a la rifa. Se hace extraordinaria, genial, sí. El involucrar a la gente, el meterlo a la discusión, pero que fundamentalmente la gente se dé cuenta que allí hay un avión, un bien lujoso, fastuoso, que se adquirió producto de la corrupción,
producto de las actitudes y las prácticas de despilfarro, ¿no? Del ambiente faraónico que rodeaba a los presidentes de la República. Entonces, es un monumento a la corrupción ese avión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues se le ocurre la rifa para que se involucre toda la población y con eso se de que andan de moda las rifas de los carros, ¿no? Todo, entonces, ahora, que si va a ser el equivalente del precio, del costo del avión, lo que se va a rifar, o va a ser algo de menos. Pero el hecho es que va a haber recursos necesarios para recuperar lo que se gastó en ese avión, y ese recurso se va a aplicar en educación y salud. ¿Lo va a ganar alguien y qué van a hacer con el avión? Que no, es que no ya quedó claro, es que todavía están afinando los detalles. Sí. En realidad lo que se va a rifar es el precio, o sea, el equivalente del precio del avión, ¿no? Es lo que se va a rifar, y eso se va a repartir, va a ser 100 ganadores. Sí. Estamos hablando entonces de 20 millones de pesos más o menos por ganador. O sea, ya no es. Pues a comprar el cachito a 500 pesos. Yo ya tengo mi cachito comprado. Ya hay que comprarlo. Todavía no hay. Entonces, todo esto es parte, ¿no? Claro. Pero yo, la verdad, creo que vamos bien. El país va cambiando, va a cambiar. Creo que tenemos un presidente de la República honesto, un hombre que tiene voluntad política, que no le teme a los retos, y que todo esto va a ir permeando hacia abajo. Yo soy testigo de cómo se está combatiendo esa corrupción. La misma Cámara de Diputados, estamos ahorita con un presupuesto casi la mitad de lo que antes se gastaban. ¿Sí? O sea, ¿por qué nos castigaron tanto? Ya los diputados ni agua tenemos para ¿Por qué nos castigaron en el presupuesto federal para la infraestructura, para Cajeme? ¿Qué pasó ahí? Dime. Fíjate que no, eso, hay una mala interpretación. Ya Sonora. Pero no, eso no fue así. Se les está dando no solamente lo mismo, sino un incremento en lo que se refiere a participaciones federales. En los rubros de participaciones, lo que por ley corresponde al gobierno del Estado y a los municipios, no se disminuyó un solo peso. Entonces es mentira lo que han dicho las autoridades de que no va dinero etiquetado para infraestructura. Es una distorsión de la información. Que lo digan, a ver, porque si ellos, el gobierno del Estado, no está recibiendo lo que por ley les corresponde, pueden demandar a la Federación. Ya lo declaró en su momento la gobernadora, ya que a nivel municipal ya lo ha declarado varias veces el alcalde. Insinúa, pero no se atreve a afirmar, y tengo algunas declaraciones para tratar de desviar, pero no es, o sea, ni un peso que no les corresponda que les corresponda por ley, se dejó de dar. ¿Y aquí en Cajeme qué pasó? No, aquí en Cajeme también igual están bajando los recursos que por ley corresponden. Desgraciadamente es tanto el rezago que pues no alcanzan, ¿no? ¿Qué es lo que hacían antes? Antes lo que hacían era endeudar o subir impuestos, y entonces pues era una forma de patear el bote. Ahora se está pidiendo que no se endeuden ya, o sea, que sea lo mínimo, que no se endeuden, porque entre más se va endeudando el gobierno, la administración, pues menos margen para gastar, para operar le va a quedar. Claro. Entonces, sí hay un frenón en cuanto a la deuda. No es que antes recibieran más, es que antes se endeudaban más, ¿no? Entonces, parte del problema. Y se van a ir resolviendo ese tipo de situaciones. Hay obras muy importantes, escuelas, hospitales, carretera. Bueno, dice el gobierno que se detuvo la construcción del hospital, un hospital en Hermosillo. Sí, no se detuvo, porque ese hospital nunca, cuando se etiquetó, se dio el recurso y no se construyó. Y bueno, ahora están queriéndolo continuar. Qué bueno, pero ese hospital no estaba siendo atendido, o sea, no estaba siendo construido con recursos adicionales. Oye, ¿qué plan traen para el Tomás Oroz Gaitán? ¿No se ha tratado este tema? El Tomás Oroz Gaitán y el Héctor Espino de Hermosillo se van a adquirir y se van a concesionar para que se hagan desarrollos deportivos en esa área, escuelas deportivas, desarrollos deportivos en las dos áreas, pero eso ya es una decisión tomada, la acaba de ratificar el presidente hace unos días, ¿no? Entonces, vamos bien. Viene Andrés Manuel otra vez, ¿no? Viene, sí, es incansable. Andrés Manuel es incansable. Nosotros desayunamos con él el próximo miércoles. Vamos a desayunar con el presidente de la República. ¿Qué temas le llevas? No, pues los que se puedan sacar ahí en este momento. No es fácil porque somos más de 300, ¿no?, diputados, porque además nos acompañan los del PT, los del PES,
hasta los del Verde también ahora nos están apoyando. Entonces nos acompañan, pues son mucha gente, ¿no? Andrés Manuel se ha enterado de la situación que está pasando en inseguridad, supongo por Alfonso Durazo, en el sur del estado de Sonora. ¿Es un tema que lo trae presente el presidente de la República? Sí, lo trae presente. Desafortunadamente no es el peor caso del país, ¿no? A pesar de la gravedad de la situación que vivimos, pero lo trae presente y se están tomando todas las medidas correspondientes. Bueno, incluso hoy en la mañana escuchaba unas críticas, alguna inconformidad, porque de repente ya hay retenes militares en varias partes, y se están haciendo revisiones. Bueno, no es lo más deseable, no es lo más cómodo, pero desafortunadamente a eso tuvimos que llegar para poder combatir la violencia. O sea, tenemos que aceptar que ahorita requerimos medidas extraordinarias y que a veces nos van a incomodar, como cuando se arregla una calle. Claro. Cuando nos van a pavimentar la calle, pues tienen que abrir, cambiar drenaje. Pero es incómodo, necesario. Pero es necesario. Claro. Así es. Mientras no le falten el respeto a la gente, mientras no estén violentando los derechos humanos, no hay problema, ¿no? Si lo hacen, entonces sí, por supuesto que vale la crítica, por supuesto que vale la denuncia, la queja, si hay una violación a los derechos individuales, a los derechos humanos. Vamos a ver a Javier Lamarque en el 2021. ¿Qué vas a buscar? ¿Algún otro puesto de elección popular? ¿O qué va a pasar contigo? ¿Te vamos a ver en la boleta o no? Pues mira, no sé todavía, eso depende de muchas cosas, depende de la circunstancia política, depende si a lo mejor me llaman para irme a una función ¿Volverías federal, a ser candidato? Federal. ¿Volverías a ser candidato a gobernador? Sí, vamos a ver si se dan las condiciones. Bueno, yo lo dije hace rato, en primera instancia yo voy a apoyar a Alfonso Durazo si Alfonso es candidato a la gobernatura. Y en caso de que no, y en caso que no sea Alfonso, ya vemos la situación y si las condiciones están dadas y es el espacio donde yo pueda contribuir. No me aferro, por supuesto, pero si es allí, lo haría, por supuesto. En caso de que el candidato sea Alfonso Durazo. No, en caso de que el candidato sea Alfonso Durazo, yo lo voy a apoyar. Y en caso de que no lo sea, pues entonces sí, ya vemos, ¿no? Lo vas a analizar. Ya vemos si hay posibilidades, si hay condiciones. Por supuesto, si eso ayuda al proyecto político de la transformación, por supuesto que colaboro. Y si no, si hay otra persona, ¿te gustaría, a Javier Lamarque sí le gustaría ser gobernador? Sí, por supuesto que me gustaría ser gobernador, si así sean las condiciones, pero como te digo, no me quita el sueño en absoluto. Y mi decisión ya está tomada, yo voy a apoyar a Alfonso Durazo si es candidato a la gobernatura. Y si no, pues ya veremos. La vas a pensar. Ya veremos, ¿no? Y ya veremos en todo caso si vamos en una posibilidad electoral o si nos incorporamos al gobierno federal. No sabemos, donde mejor podamos servir, allí vamos a estar. Eso es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias por haber estado aquí con nosotros en esta plática. No nos vamos a despedir porque te voy a volver a invitar más seguido. Bienvenido aquí a este espacio. Estuvimos con el diputado federal Javier Lamarque Cano. Así lo pueden encontrar en sus redes sociales. Que te sigan, estén al pendiente. Y a ti por estar compartiendo este en vivo, por conectarte. Recuerda que a lo largo del día vamos a subir lo más interesante de esta entrevista. Muchísimas gracias y que la pases muy bien. Gracias.